Saludos amigos de TV Quebradas. Mi nombre es Carmen Inés Perdomo Gutiérrez y soy de Ecuador. Soy de la provincia de Esmeraldas, pero ya radico en Quito muchos años. Bueno, he publicado 3 libros. El Silencio en Llamas en el 2005, que fue una recopilación de poemas muy cortos, muy emotivos, también eróticos. Tengo diferentes temáticas, es un pequeño libro. Luego hice una recopilación de ese libro con algunos poemas inéditos con la Casa de la Cultura, Naufragio del Canto. Luego ese libro se publicó más o menos como en el 2008, por ahí más o menos. En el 2013 saqué Tempestad en la Floresta. Tempestad en la Floresta ya fue un libro mucho más trabajado. Ya tiene diferentes imágenes, inclusive también trabajé un poco ahí el lugar de origen, también los recuerdos, y una de las cosas que también me ayudaron a poder crear este libro fueron la poética chilena. Me llamó mucho la atención, inclusive tengo algunos epígrafes, por ejemplo, del poeta Jorge Teillier. También tengo de Alejandra Pizarnik, poeta argentina, pero ya es un trabajo mucho más laborioso, ¿no? No me gusta publicar a mí los libros enseguida. Yo tengo la idea de que el libro a uno lo llama. Entonces me doy mi tiempo para la publicación. No, yo comencé los talleres literarios cuando comencé ya como una especie de oficio. Con los talleres literarios me ayudó mucho, pero comencé con cuentos y a mí me pasaba algo muy especial que yo sentía, que era muy hermética, muchas imágenes que decían, pero no podía fluir como en el cuento o la novela o la narrativa, ¿no? La narrativa larga. Entonces me decía, pero tienes que expandir. En cambio, el poema con la imagen explota en ese instante. Entonces comencé a escribir los poemas, pero yo no soy de largo aliento. Son poemas cortos. A lo mucho yo llego a poemas de 24 versos y mis poemas más cortos de un verso. Entonces no sé, es una forma ya muy mía, creo yo, porque se me hace muy complicado escribir poemas súper largos. Entonces a ratos quiero un poco más extenderme, pero no logro el remate del poema en sí, de tener esa fuerza en el final del poema. En cambio, en los poemas cortos los consigo enseguida, salen enseguida esos poemas. Entonces, inclusive me han dicho poetas que para ellos se les hace muy difícil escribir poemas cortos. Entonces, no sé a qué se deba eso, pero para mí es una forma muy, muy especial la poesía en ese tipo la poesía corta, se podría decir, pero con contenido, con sus imágenes fuertes, con su sentir fuerte y con su final que a uno pues lo haga reflexionar. Hay muchos poetas que nos gusta. Por ejemplo, la poesía chilena tiene poetas muy, muy, muy buenos. Por ejemplo, a mí me gusta Juan Cameron. Me gustan mucho los escritores, los poetas que hablan del lugar de origen. Por ejemplo, Teillier es para mí uno de los principales que me enloquece. Realmente no me deja y me lleva al pasado, me lleva a ese lugar, a esa casa de la infancia.
y lugares que uno ya que ya no habita uno. Otros, bueno, aquí Jorge Dávila Vázquez es un escritor cuencano que él tiene diversidad en la literatura. Él tiene cuentos, tiene novelas, tiene la poesía. Entonces él es sobrino de César Dávila Andrade. Para mí Jorgito es uno de nuestros referentes muy importantes de vivos, ¿no? Porque ya desgraciadamente ya el tiempo ya se nos está llevando a todos nuestros escritores que nos daban esa literatura hermosa, ¿no? La ley de la vida ya nos deja, pero él tiene ese encanto, ¿no? A mí me gusta mucho. De ahí, de Latinoamérica, en Latinoamérica hay que ir escudriñando inclusive las nuevas poesías, las nuevas literaturas, los nuevos escenarios de las letras, ¿no? Porque también hay jóvenes que nos sorprenden. Me gusta escribir lápiz y papel y irlos trabajando ahí. Entonces, antes lo hacía, por lo general lo hacía en la noche, ¿no? Porque siempre al estudiar hacía los deberes en la noche, lo que era la universidad y eso, entonces siempre trabajaba en la noche. Ahora hay momentos que estoy leyendo y sale, entonces siempre tengo yo a mi lado un cuadernito y lápiz un cuadernito y el lápiz, y entonces estoy en ese texto comparativo, ¿no? No sé, me parece tan interesante porque a veces tú estás no sé si les ha pasado que estar con un poema y ese poema uno lo traslada a otro lado. Y eso como que uno estaba buscando algo y enseguida surge algo y uno tiene que enseguida escribir. Entonces, me gusta trabajarle así. Y luego de esa primera impresión que ya uno termina el poema, hay poemas que uno puede terminarlo enseguida y hay poemas que no. Me gusta ahora sí la corrección, el trabajo duro, el trabajo fuerte de ir cortando, pegando, sacando o eliminando. Sí, personalmente sí, porque hay cosas que se van de las manos. En cambio, en el taller con los compañeros uno va aprendiendo nuevos autores que quizás uno no los conocía y ese autor que conoció en ese instante, sus libros, sus textos, aportó muchísimo en tu literatura, en tu trabajo poético, en tu trabajo literario. Entonces, y también en esa situación de enfrentarte a la crítica, ¿no? Porque a veces uno dice, no, esto sí, a esa crítica de que sirve o no sirve, hay que seguir trabajando o no hay que seguir trabajando, pero no tomarlo como algo personal, sino que hay que, el trabajo está ahí, entonces cada uno tiene su expresión, cada compañero tiene su punto de vista que te va a aportar. Y creo yo que es muy importante porque también te fortalece y luego tú mismo eres el crítico principal, tú mismo sientes que le falta a tu poética, ¿no? Tú también eres el principal crítico. Entonces, si desechas ese poema o no. Entonces, yo creo que al menos los estudiantes sí les sirve mucho porque ahí aprendemos muchos escenarios. Aprendemos a amar más al libro, aprendemos a amar más esas imágenes, más el lenguaje. Nuestro lenguaje español es muy rico, entonces creo yo que aporta mucho. Yo sí soy partidaria de los talleres. Mira, yo creo que la lectura en cualquier parte, cualquier etapa, desde los niños, hay que jugar con el libro, que sea parte de tus juguetes, que los tengas dentro de tu escenario, de tu habitación. Por ejemplo, yo a mi hija siempre lo tuve desde muy chiquita, le compraba sus libritos de textura. Después, en su velador tenía su librito de lectura para las buenas noches. Yo creo que poco a poco vas cambiando, ¿no?
los intereses de cada edad, pero yo creo que el libro te lleva a volar. Las historias te llevan a imaginar y también a pensar y a decir, yo no caigo en esta cotidianidad o en esta rutina que todo el mundo está, o este destino trágico que todas las niñas están cayendo, están llevando en un pueblo determinado, ¿no? Sino que yo quiero romper ese esquema porque yo pienso, yo leo, yo siento. Entonces yo creo que lo principal es eso, la lectura. Todo el tiempo se ha dicho y creo que no se dejará de decir que lo mejor es leer, es tener un libro al lado, ir construyendo historias, pero historias lindas. En la infancia y en la adolescencia hay historias lindas, no historias trágicas. Entonces hay que llevar el arte en el ser, hay que respirar eso. Entonces la mejor manera de encontrarse, de descubrirse, es con el arte. De cualquier tipo de arte que tengamos esa habilidad. Puede ser la música, puede ser la pintura, puede ser la palabra, pero lo importante es ir sacando esa esencia de cada ser humano. Que también se metan en este mundo. La parte académica o la parte dentro de los colegios, los profesores tienen un papel fundamental. Yo he tenido la experiencia, yo no soy maestra, pero soy nieta, hija de maestros, y me siento orgullosa de eso. Y del fisco, de colegios fiscales. Entonces, hay que aprender a jugar, hay que aprender cosas para enseñarle a los estudiantes. Entonces, uno también tiene que meterse en ese mundo, no solamente dar la cátedra y listo, sino que conocer y descubrir qué alumno tiene, porque de ley uno saldrá con alguna imaginación, alguna cosa que nos impacte, y tener esa sensibilidad para poder descubrirlos. Y yo creo, no es porque si no son buenos en matemáticas, lo voy a desechar, pero en la música tiene esta habilidad, y no le doy importancia, ¿no? Todo es importante. Todo el ser humano no podrá ser perfecto. Los alumnos, los niños no podrán ser perfectos, pero tienen su habilidad. Entonces yo creo que el profesor, la misión del profesor es ir descubriendo esa chispita que tiene cada ser humano, que son sus alumnos, que tengan esa magia y irlos impulsando, que saquen, que no se sientan mal, que puedan ellos seguir creando y que puedan seguir soñando, porque no tenemos que encasillarnos en una educación muy sistemática y de un aprendizaje cuadrado. Yo creo que la diversidad, esta magia también que cruza con el arte, nos ayuda también a aprender mucho, 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 y también amar a la teoría, que no se vuelva muy, muy, muy plana, muy rígida, ¿no? Sino que también podamos nosotros ir creando otras cosas.